Muy buenas tardes, saludamos a cada uno de nuestros hermanos en la fe, a la iglesia del Señor, que está siempre pendiente de la palabra, que está en plena comunión con el Señor, siempre haciendo el altar familiar, en los hogares, haciendo los ayunos, teniendo la devocional diaria. Que el Señor los bendiga ricamente. Continuamos con la meditación diaria de la palabra de Dios en la serie Hechos, Vida y Ministerio de Pablo. En esta vez nos toca un tema que se llama Problemas y más problemas. Está en Hechos capítulo 17 del 1 en adelante. Dice de esta manera la palabra del Señor: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad y oyeron cosas, pero obtenida la finanza de Jasón, de los demás lo soltaron. Muy bien, iglesia del Señor, aquí tenemos una situación en la que Pablo está en su segundo viaje misionero, que está continuando. Llegan a una ciudad llamada Anfípolis y Apolonia, y la ciudad central, que era como decir la ciudad más adelantada o prominente de la zona, era Tesalónica. Y había una particularidad de Pablo, que él cuando visitaba algunos pueblos iba de frente a las sinagogas donde estaban los judíos, ahí congregaban. Les hablaba de la palabra del Señor, les hablaba del propósito de su venida, y algunos recibían, otros no, como en este caso. Dice que les habló por 3 días de reposo, pero algunos recibieron y otros no. Tuvieron dificultades, como dice ahí el título, problemas, y más problemas se avecinaron allí en esta campaña evangelística. Entonces, esto ocasionó que ellos también ya tomaran ya decisiones, ya no como las que era al principio, ¿no? Si, como dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pablo iba a las ciudades, a los judíos, como los judíos que eran el pueblo escogido de Dios, ellos no recibían el mensaje, entonces se iba a los gentiles. Y los gentiles lo recibían con gusto y alegría, porque realmente eran cosas que les edificaba su alma. Dentro de este tiempo donde está predicando en Tesalónica por 3 días de reposo, quiere decir que más de 21 días ha estado él allí hablándoles de la salvación que es en Cristo Jesús, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces se levantaron los judíos rebeldes, aquellos que no querían escuchar el mensaje, los acusaron de sedición, los acusaron más que nada por envidia, por celos, indicando de que no hay otro rey más que César y no Jesús. A Jesús no lo aceptaban para nada. Entonces ahí dice que hicieron un tremendo alboroto, perturbaron la casa de Jasón, un cristiano convertido en ese lugar. Este Jasón era una persona hospitalaria, apoyaba a los misioneros, a Pablo y Silas en este caso. Entonces permitió que el evangelio se esparciera en la zona. Su valor y su fidelidad le agrada a Dios. Entonces los acusaron, lo llevaron ante Jasón y llevaron prisionero para que lo detengan, pero no encontraron a Pablo ni a Silas, que ellos habían salido ya a otro lugar. Entonces pagaron una multa por Jasón y bueno, salió libre de ese lugar. Entonces los romanos siempre estaban ellos al tanto de que ningún otro imperio pueda entrar a invadir o a quitar el derecho del imperio romano que está allí en vigencia.
Entonces, y luego de ahí, de esta situación, Pablo ya se encamina a Berea, otro pueblo por allí, donde había gente muy estudiosa, gente muy temeroso de Dios, ¿no? Ellos recibieron la enseñanza, ellos no se resistieron, era gente que examinaba la palabra, ellos no se creían lo que le decían, sino que ellos analizaban y encontraron que no había ninguna contradicción en lo que Pablo predicaba. Muchos creyeron en el mensaje, se entregaron al Señor. La iglesia de Berea fue creciendo, estos hermanos eran muy dadivosos, hombres temerosos de Dios, que con nobleza recibieron el evangelio del Señor. Allí estuvo Pablo un buen tiempo, ¿no? Predicando y hablando la palabra del Señor, saliendo a algunos pueblos, ¿no? Que estaban por ahí cercanos. Entonces, como quiere decirse, ¿no? El Señor añadía cada día a los hermanos, a las almas que recibían el mensaje de salvación. Entonces, con esto estamos concluyendo que el Señor es el que hace la obra, a pesar de las dificultades, a pesar de todos estos contratiempos que sufrían estos hombres, varones de Dios, no siempre el Señor los sacaba en victoria. Entonces la iglesia del Señor está para predicar, para hablar, para transmitir el mensaje de salvación. Y estos hermanos de Berea fue un ejemplo en ese lugar, que realmente pues no eran dadivosos, hospitalarios, hombres sencillos, nobles para el evangelio, y la palabra del Señor se esparció en gran manera. Entonces damos gracias al Señor por esta bendición, que estos hombres pues fueron los canales de bendición para los tiempos futuros, ¿no? En que el evangelio siga allí hasta el día de hoy. Oramos a Dios por esta bendición. Gracias te damos, Señor Jesús. Tú eres grande, misericordioso. Tú eres quien nos ayudas cada día, Señor, y nos instas a seguir predicando y alabando tu palabra. No permitas, Señor, que el enemigo tome victoria, Señor, sino que siempre tu iglesia sea una iglesia triunfante, victoriosa, y que no haya oposiciones, Padre amado, sino que tu palabra siga creciendo hasta el día de hoy. Cuando tus hijos salen, cuando salen a predicar, Señor, que la palabra no vuelva vacía, Padre amado, sino que tenga cabida en los corazones de aquellos que la escuchan. Bendecimos tu nombre, Señor. Estas cosas es para nuestra edificación. Amén y amén. Iglesia del Señor, siempre unámonos, siempre estemos orando por nuestros hermanos. Estamos notando que hay algunas personas que están quizás siendo afectados de su salud. No solamente pedimos oraciones por cada uno de ellos, ¿no? El Señor pues los bendiga grandemente y sigamos adelante en estas meditaciones diarias que hacemos de la palabra de Dios. El Señor lo bendiga. Buenas tardes, hermanos. Vamos a cantar el himno número 290, A Combatir.